No, muchas gracias por la pregunta. El presupuesto del Censo Nacional Agropecuario es de 19.4 millones de dólares. Cabe resaltar ahí que el componente más fuerte de 9.1 se va en lo que es el voluntariado. ¿Y qué es el voluntariado? Es técnicamente la contratación que hace el INEC y la Contraloría para los 4.694 empadronadores, para los 1.047 supervisores a nivel nacional, conductores, oficinistas y secretarias ejecutivas. Ahí se van 9 millones en esos pagos que son electrónicos a través de la billetera electrónica del Banco Nacional, porque ese fue lo que usamos en el Censo de Población y Vivienda y ahora lo estamos utilizando. ¿Por qué sale más barato? Porque siempre dijimos que la herramienta de trabajo que se hizo como inversión para el Censo de Población y Vivienda, que fue la compra de los dispositivos móviles de captura, son los que estamos utilizando para el Censo Agropecuario. O sea que se hizo una sola compra, pero lo estamos utilizando en el Censo Agropecuario, lo vamos a utilizar en el Censo Económico y lo estamos utilizando en las encuestas periódicas. ¿Cuál es lo diferente de este censo con respecto a los demás censos? Son varios aspectos. Primero, que es una boleta censal actualizada, con capítulos novedosos como la pesca artesanal que nunca se medía. Igualmente, capítulos relacionados con la innovación tecnológica en la agricultura. Además, podemos señalar otros elementos importantes, como sería el tema de las plagas y las enfermedades, que sí sabemos que está el gusano barrenador ahora, pero no sabemos dónde están. Y con el MIDA tenemos que trabajar ese diagnóstico de esas enfermedades y plagas que de alguna manera conculcan los presupuestos y las estructuras de costo de los productores y de los empresarios. Además, también un tema que poco se dice, que es la seguridad ocupacional y social de los jornaleros y los productores. ¿En el uso de qué? De herbicidas, agroquímicos, que a veces se utilizan no usando los parámetros estandarizados a nivel internacional y pueden enfermarse. Entonces, esta también es una data que vamos a tener acá. Y muy importante en esto, ¿qué sucede? Y este es el punto nuclear de la diferencia. En censos pasados, hay que hablar de la historia atrás. Lamentablemente, pues no se contaba con tecnología y no se contaba ahora con lo que sí tenemos, que son bases de datos. Nosotros por primera vez tenemos las bases de datos del MIDA. El MIDA nos ha dado las bases de datos de productores. Y PACOP nos ha dado las bases de datos de su institución. Y además, en el Censo de Población y Vivienda, nosotros tenemos la pregunta 21, que señalaba, cuando hicimos la entrevista en Censo de Población y Vivienda, si la persona tenía crías, si tenía siembros, si tenía pesca, y la pregunta 18. Entonces, esas bases de datos nos llevan a nosotros a hacer una estrategia focalizada y una estrategia de barrido. Y usted dirá, ¿qué me dice usted con eso? Bueno, si estamos en el caño de nata, vamos a hacer una estrategia de barrido, porque ahí básicamente todo el mundo depende de la agricultura, ¿verdad? Y además, agricultura familiar que vamos a tomar. Pero si nosotros estamos en Condado del Rey, en Panamá, por base de datos vamos a llegar al que dijo que es productor agropecuario. No vamos a censar a todas las viviendas, porque no tiene sentido, porque vamos a censar a un señor que tiene un taller de mecánica o a alguien que se dedica a servicios que no tiene nada que ver con el sector agropecuario. Distinto es si estamos allá en La Pintada, allá en Tonosí, que ahí sabemos que todo, o en Macaraca, que sabemos que efectivamente la gente se dedica a esa producción. En conclusión, una data, como mencionaba el señor Contralor, ya casi 3.000 explotaciones censadas, y la tecnología lo que nos permite es tener entonces esa base de datos limpia para ponerla entonces a disposición de las autoridades competentes en materia de política pública y al sector privado que hoy nos honra con su presencia.